Buenos días a todas, a todos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos les da la bienvenida a la audiencia pública sobre la situación de los derechos humanos en Perú. Me acompañan en la mesa la comisionada vicepresidenta segunda, Rosa María Ortiz, la comisionada expresidenta Daina Shelton y la secretaria ejecutiva adjunta Elizabeth Abimerchet. Saludamos la presencia de la digna delegación del ilustre Estado del Perú, encabezada por la ministra de Justicia y Derechos Humanos, doña Eda Rivas, el viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, don Mario Castro Sánchez, y, Mariano Castro Sánchez, una disculpa, sí, Mariano Castro Sánchez Moreno, señor viceministro, una disculpa. Y también del Procurador Público Especializado Supranacional, doctor Luis Huerta. Nos honra con su presencia, lo mismo que la digna representación de las organizaciones participantes en esta audiencia, que fue solicitada por el Estado para ilustrar a la Comisión sobre la política de derechos humanos en el Gobierno de Perú. Al haber sido el Estado quien la solicitó, tomaría la palabra primeramente la delegación del Estado por un espacio de 30 minutos y después sería la representación de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que también lo harían por 15 minutos. Queremos saludar también la presencia del excelentísimo embajador don Walter Albán. Tiene el uso de la palabra la delegación del Estado. Muchísimas gracias. Señor presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, José de Jesús Orozco Enríquez, señoras comisionadas, señora secretaria ejecutiva adjunta, es para mí muy grato estar acá hoy día en representación del Estado peruano y transmitirles el reconocimiento del Gobierno por haber accedido a esta audiencia que nosotros le solicitáramos para poder exponer cuáles los avances que nosotros creemos estamos haciendo en materia de derechos humanos en el Perú. Creemos que el diálogo sobre estos temas es indispensable para nuestros países. El diálogo sobre los temas vinculados a derechos humanos, dada la historia de nuestros países, es algo que no debe soslayarse y que debe de tenerse en la mayor de foros posibles. Yo quería brevemente relatarles los avances que estamos teniendo en materia de derechos humanos desde la instalación de este gobierno. Y voy a ser breve, dado que tenemos el tiempo limitado y no quiero que el viceministro se quede sin tiempo para conversar, también él. Estamos abocados en estos momentos en la aprobación del Plan Nacional de Derechos Humanos, en la educación en derechos humanos y en las políticas medioambientales que se vienen implantando progresivamente en el Perú. Y lo que quería traer a colación en reiteración de lo que los ministros de Justicia que me han precedido en este gobierno, el doctor Francisco Eguiguren en el año 2011 y el doctor Juan Jiménez el año pasado, conversaron con ustedes también sobre la promoción y defensa de los derechos humanos, para reiterarles que es una prioridad del Estado y un compromiso asumido desde las propuestas durante la campaña electoral de 2011 al pueblo peruano. En esta ocasión quiero dar cuenta de los progresos o avances que hemos tenido en esta materia, sin desconocer que la creación de políticas públicas es un camino largo.
es un camino nuevo, es un camino que no está exento de problemas, pero sí reafirmarles, señor presidente y señoras comisionadas, que el Perú está y tiene un compromiso de darle a las labores que viene realizando un enfoque de derechos humanos. Eso es algo nuevo para el Estado peruano, es algo nuevo. Con la creación del Viceministerio de Derechos Humanos dentro del Ministerio de Justicia, se le encargó al Estado por primera vez en la historia del Estado peruano a un organismo del Ejecutivo no solamente trabajar el Plan Nacional que ya existía, pero que no tenía una cabeza dentro del Ejecutivo que lo llevara a cabo, que lo ejecutara, que tuviera la tarea de implementarlo, sino que además se le dio la gran tarea al Viceministerio de Derechos Humanos de trabajar con el resto de sectores del Estado con una visión de derechos humanos, con un enfoque de derechos humanos. Eso es algo nuevo que no solamente le cuesta al propio Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, porque estamos en un aprendizaje, es la primera vez que estamos ejecutando esto, sino que le cuesta también al resto del Estado comenzar a trabajar con esta visión. Esto no se puede negar. Sin embargo, creemos que estamos avanzando en este tema. Como les digo, en diciembre de 2011 el Ministerio de Justicia se transformó y se creó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y esto no es un cambio de nombre, yo esto quiero resaltarlo, esto es un cambio de visión. El cambio de visión implica trabajar con el resto de agentes y agencias del Estado en lo que es el enfoque de derechos humanos. Nosotros contamos actualmente en el Ministerio con un Viceministerio de Derechos Humanos y con una Dirección General de Derechos Humanos, una de cuyas funciones es revisar y someter a aprobación del despacho el anteproyecto de planes y programas nacionales de derechos humanos, particularmente del Plan Nacional de Derechos Humanos. Y me voy a referir al Plan Nacional de Derechos Humanos porque es un tema que no ha estado exento de polémica. Ustedes saben, el Perú ya contaba con un Plan Nacional de Derechos Humanos que acabó el 2011. Había que elaborar, tanto por compromisos internacionales como por convicción nacional, el plan en principio 2011-2016, a 2012-2016. Este plan se empezó a elaborar en el 2011 y se aprobó, digamos, con la coordinadora acá presente y con agentes de la sociedad civil, se aprobó un anteproyecto. En estos momentos, este anteproyecto se encuentra en una coordinación interna en el Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque el plan anterior era un plan probablemente muy amplio, pero que se ejecutó poco o nada. Y el compromiso del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en estos momentos es que el plan, lo que se apruebe en el plan a ser ejecutado en los siguientes 5 años, efectivamente se ejecute, porque si no nos quedamos en un maravilloso plan, muy completo, pero que las agencias del Estado no lo ejecutan y, por lo tanto, no avanzamos. El compromiso que ha asumido, que yo asumo en estos momentos y que ha asumido el Gobierno y, por lo tanto, se está discutiendo en estos momentos con el Ejecutivo, con los distintos ministerios, es de ese plan qué son los temas que se van a comprometer cada uno de los sectores en sacar adelante. Para eso estamos trabajando, además, con indicadores, cosa que no se había hecho antes. Es un trabajo nuevo para nosotros y es un trabajo que está costando, les soy sincera, no porque los distintos sectores estén en desacuerdo con el plan, sino porque el compromiso es ejecutar en el próximo quinquenio lo que en el plan se apruebe para cada uno de los sectores. Y, por supuesto, los sectores están siendo muy
puntuales en revisar cuáles son los compromisos que pueden asumir y cuáles no. Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, nuestro compromiso es trabajar con los sectores para darle a cada uno de estos temas un enfoque de derechos humanos y medir los avances y nuestros progresos. Creemos que esta propuesta del Plan Nacional y su futura ejecución va a contribuir al fortalecimiento de valores en la sociedad, como es la defensa de la vida, la libertad, la integridad física, el bien común, entre otros de suma importancia para la convivencia pacífica. Los ejes prioritarios del Plan Nacional son, en primer lugar, la implementación de las obligaciones internacionales del Estado peruano en derechos humanos, el diseño de un sistema de enseñanza en derechos humanos, el cumplimiento de los derechos fundamentales con especial atención a los derechos ambientales, del cual se va a ocupar luego el viceministro, y la promoción de derechos humanos de grupos de personas de especial protección como son los niños y niñas, pueblos indígenas, personas con discapacidad, entre otras. Estamos trabajando también luego de ejes prioritarios que se aprobaron en el anteproyecto del plan con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, temas específicos adicionales a los que ya se encontraban aprobados en el anteproyecto. Quisiera brevemente, dado que el tiempo es corto, señalar además algunos avances que nosotros hemos tenido en relación al respeto y promoción de los derechos humanos. Y me quiero referir al Plan Integral de Reparaciones. El Plan Integral de Reparaciones el año pasado tuvo un gran impulso, puesto que a finales del 2011, principios del 2012, este programa pasó de la Presidencia del Consejo de Ministros al Ministerio de Justicia. Y ahí le hemos dado un gran impulso. De tal manera, ¿cómo se ve los grandes impulsos que da el Estado cuando se trata de estos temas? Con presupuesto que lo respalde. En el periodo 2012 se ejecutaron 117 millones de soles en la implementación del Plan Integral de Reparaciones, monto que supera en más de 300% el asignado para el 2011. Este plan de reparaciones económicas permitió ejecutar 96 millones de soles y se reparó a 15.774 víctimas individuales, personas. Para el año 2013 se tiene previsto beneficiar a 6.200 y algo beneficiarios por un monto de 29 millones de soles y estamos haciendo gestiones ante Economía y Finanzas para el pago a otras 39.000 personas por un monto de 71 millones de soles. En cuanto al programa de reparaciones colectivas, hemos financiado 203 proyectos en 201 comunidades campesinas y o nativas afectadas por el proceso de violencia por un monto de casi 20 millones de soles. Esto tiene un ligero atraso porque el año pasado debimos de ejecutar un poco más. Sin embargo, había que ponerse de acuerdo con las comunidades, es decir, las comunidades son las que definen cómo van a ser reparadas colectivamente y esto pasa por un proceso también ante el Ministerio de Economía y Finanzas porque son pequeños proyectos, pequeñas obras y las obras tienen un procedimiento burocrático un poquito más largo, pero digamos ese ha sido el único atraso que hemos tenido, estamos comenzando a ejecutar desde este año. Adicionalmente, hemos hecho gestiones con el Ministerio de Salud y Educación para alcanzar los siguientes logros. En primer lugar, integrar a todas estas personas al sistema integral de salud, lo cual se ha hecho hasta el momento a 113.900 personas y luego hemos integrado a estas personas a un programa que tiene el gobierno que se llama Becas de Reparaciones en Educación. Nosotros estamos tratando de aquellas víctimas que, en este caso hijos de víctimas
que necesitan educación superior, integrarlas a un sistema de becas para que puedan no solamente estudiar, sino este sistema de becas provee toda la educación y además les da un pago de manutención, que si bien en términos absolutos puede parecer, se les da entre 800 y 1.200 soles para manutención. ¿Qué significa? Porque en esto sí quiero ser muy clara, yo lo he visto. Para cada una de estas personas significa un cambio muy grande, aunque el monto no parezca significativo, lo es, puesto que todos ellos pueden por primera vez estudiar sin estarse ocupando de otras labores que les den algún tipo de ingreso. Para el primer trimestre del 2013 se tiene previsto la entrega de 200 becas de educación superior adicionales. En cuanto a las reparaciones simbólicas, en el periodo 2012, por primera vez se realizaron acciones de este tipo con financiamiento del Tesoro Público. Se han llevado actos públicos de reconocimiento en los distritos de Lucanamarca y Soras. Se ha hecho entrega de 267 ataúdes para el entierro digno de personas desaparecidas. Hubo todo un tema de excavaciones y desentierro de estas personas. Se ha transferido también al Ministerio Público 1 millón de soles para la adquisición de reactivos e insumos de pruebas de ADN para identificación de 1.500 restos óseos de personas desaparecidas. Y ese tema a nosotros nos parece importantísimo, porque había todo un tema terrible de no identificación de víctimas y no se tenía el dinero para esto, y nosotros lo pudimos hacer a través de este programa de reparaciones, transfiriendo al Ministerio Público este dinero para la compra de reactivos para identificación. Respecto al programa de promoción y facilitación de acceso habitacional, el Ministerio de Vivienda ha aprobado una resolución ministerial que amplía los efectos de la segunda convocatoria del programa Techo Propio, modalidad construcción en sitio propio, otorgando 500 bonos habitacionales familiares con especial atención a las víctimas de la región de Ayacucho. Y para el 2013 se tiene previsto gestionar ante el sector vivienda la entrega de 1.000 bonos familiares habitacionales rurales. Bien, estos son avances que no se tenían antes. Sin lugar a dudas, no son suficientes. Por lo tanto, hay el compromiso de seguir trabajando en este sentido para lograr aún más beneficios para estos temas. Pero sí estamos seguros que el año pasado se ha dado un gran impulso a este tema, y en lo que es reparaciones individuales hemos casi concluido lo que se tenía previsto de todo lo que son reparaciones. Como les digo, las reparaciones colectivas se han atrasado un poco, pero esa es nuestra prioridad este año. Otro tema del cual quisiera conversarles brevemente es el tema de educación en derechos humanos. Es un tema en el cual el gobierno peruano está otorgando importancia y por lo cual se encuentra comprometido en impulsar y desarrollar la educación en derechos humanos. Estamos convencidos que la educación en derechos humanos ayuda a prevenir en el mediano y largo plazo los abusos en materia de derechos humanos. El compromiso real del gobierno, el compromiso del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, es la creación de un futuro en derechos humanos. Nosotros, y ustedes, si no viene al caso hablar del pasado, tenemos un país muy dividido, un país donde los derechos humanos, en lugar de unirnos, nos separa, donde cada vez que un sector habla de derechos humanos, el otro sector le pone mala cara. Y eso no nos ayuda a avanzar. Nosotros tenemos que avanzar en un país, tener un país más democrático, tenemos que avanzar en tener instituciones fuertes, tenemos que avanzar en tener un país más educado.
Y para eso tenemos también que avanzar en lo que es la construcción del concepto de derechos humanos como derechos fundamentales internalizados y que los derechos humanos, como les digo, nos junten, no nos separen. Ese es el compromiso que yo les traigo desde el Gobierno y por lo cual el Estado peruano, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos está trabajando con todos los escollos con los cuales nos encontramos, porque ustedes bien saben que estos temas no son fáciles, pero hemos avanzado. Yo les he dado el ejemplo del plan, porque el plan tiene ahora, digamos, un plan que pudo ser aprobado probablemente 2 meses atrás, pero el cual yo como responsable política del Ministerio de Justicia me he negado a que sea un plan que vaya a un anaquel. Tiene que ser un plan que se ejecute y para ser ejecutable tiene que ser, digamos, consensuado con el resto de sectores, no solamente del Gobierno, del Estado, porque ahí habían compromisos también para el Poder Judicial, habían compromisos para el Ministerio Público. Entonces, todo eso lo estamos trabajando y consensuando. Y aunque sea un compromiso que se vaya a cumplir, para mí es un avance, porque se va a ejecutar. Y eso es importante porque es una visión distinta del trabajo, de lo que tenemos que hacer en materia de derechos humanos en mi país. Y el compromiso, como les digo, y no le quiero quitar más tiempo a lo que va a hablar sobre temas ambientales también el viceministro, el compromiso es un compromiso de construcción. Estamos avanzando con todos los escollos. Bueno, en materia de educación estamos haciendo también esfuerzos de trabajo con distintos sectores a través de distintos consejos. Estamos trabajando igualmente con el Ministerio de Defensa. Acá tenemos representante del Ministerio de Defensa para ver otro tema, pero estamos trabajando con distintos sectores y estamos trabajando por primera vez, creo yo, articuladamente. Y la articulación, aunque parezca mentira, es lo que más cuesta. Cuesta articular porque no estamos acostumbrados a articular entre los propios sectores del Gobierno. Estamos trabajando de la mano del Ministerio de Educación, estamos trabajando de la mano del Ministerio de Salud y estamos aprendiendo a trabajar en conjunto para trazarnos metas concretas, metas que puedan ser medibles para que nuestros resultados no sean de palabra, sino con indicadores que nosotros podamos traerle la próxima vez y decir, esta es nuestra línea de base, nosotros nos hemos comprometido y llegamos acá. Y esa es la forma en que estamos trabajando y vamos a trabajar, y creo que los informes que daremos más adelante sobre avances van a ser también informes cuantitativos que puedan permitirles a ustedes medirnos en nuestros avances, y la construcción de esos indicadores y de esta línea de base es lo que en estos momentos estamos abocados a hacer. Bueno, yo no quiero terminar sin antes decirles y reiterarles el compromiso que yo traigo del Gobierno, el compromiso del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y, ¿por qué no?, el compromiso también de los otros sectores con los cuales estamos trabajando en llegar a temas que nos compromete efectivamente en la construcción de un país más justo y más inclusivo. Muchísimas gracias. Yo le cedo la palabra al viceministro. Muchas gracias, ministra. Señor presidente, señores integrantes y señoras integrantes de la Comisión Interamericana, tenemos en esta parte de la presentación de la delegación 3 puntos que vamos a destacar. Uno, lo relacionado al marco político en materia ambiental. La segunda, algunas cuestiones relevantes en materia de norma, gestión y resultados, y finalmente lo que aparece como asuntos destacables de la agenda ambiental peruana para los próximos 2 años.
A nivel político, el presidente de la República, no solamente a nivel interno, sino también a nivel internacional, y quiero destacar la reciente cumbre de Río +20 que ocurrió en junio del año pasado, destacó la importancia de la incorporación plena de la dimensión ambiental en todas las políticas públicas, asegurando que esta integración tenga el más alto estándar ambiental. Es por esa razón de que meses después, en octubre del año pasado también, la siguiente, el Consejo de Ministros aprobó los ejes estratégicos de la gestión ambiental sobre la base de una comisión multisectorial que estuvo efectivamente consensuando estos puntos. No es esto entonces solamente la decisión de un sector, sino de un conjunto del gobierno en general. Y de tal manera que estos ejes estratégicos de la gestión ambiental están alineados no solamente a lo que significa la evolución de la regulación ambiental peruana y latinoamericana, y que hoy día la brecha entre lo que hoy día tenemos en nuestra región con los que existen en los países desarrollados se ha cortado, sino con la necesidad además que esto esté en los hechos, en la práctica de cada una de las ciudadanas y ciudadanos. A partir de ahí es de que en el caso peruano tenemos una evolución similar a la de la región. Aquí no voy a entrar al detalle, no hay tiempo. Lo que está en rojo, esa presentación queda en la computadora de la Comisión, tiene que ver con la evolución del desarrollo institucional. El Ministerio del Ambiente, ente rector en materia ambiental, es creado en 2008. Lo que está en azul está vinculado a los mecanismos para la revisión y aprobación adecuada de los estudios de impacto ambiental, que hay novedades que voy a destacar. Y lo que está en verde tiene que ver con el marco político básico. No voy a entrar en el detalle, pero básicamente hay una evolución. Y después de 7 años es de que el país cuenta hoy día con un nuevo informe del estado del ambiente, en donde aparecen los principales factores de presión sobre el estado del ambiente, los principales indicadores respecto al estado del ambiente y las principales respuestas que del gobierno y de la sociedad se están dando. Este informe nacional del estado del ambiente, repito, se ha publicado a fines del año pasado, después de 7 años en que se publicara el último. Con esto estamos marcando una línea de base entonces de lo que significará el desempeño ambiental peruano. No entro al detalle, simplemente destaco de que a partir de esto es de que los ejes estratégicos de gestión ambiental que he destacado hace un rato y que tienen que ver con 4 puntos. Uno, primero, en la necesidad de fortalecer un Estado soberano y garante de derechos. Segundo eje, la mejora en la calidad de vida con ambiente sano. El tercero, el eje vinculado a la necesidad de compatibilizar el aprovechamiento armonioso de los recursos naturales y finalmente el tema vinculado al patrimonio natural. La siguiente, saludable. Cada uno de esos ejes estratégicos tienen objetivos e indicadores consensuados con el resto de sectores. Voy a detallar algunos de estos que nos parecen relevantes. La siguiente. En primer lugar, en cuanto a lo que se refiere al Estado soberano y garante de derechos, aquí nos parece fundamental el acceso a la justicia y la fiscalización ambiental eficaces. Se ha aprobado ya un proyecto de ley a cargo del Consejo de Ministros y está en debate en el Congreso de la República sobre la modificación del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Está en marcha la aprobación del régimen común de fiscalización ambiental que va a cubrir vacíos sectoriales en esta materia dentro de la mejora y modernización del Consejo de Defensa del Estado, una Procuraduría especializada en materia ambiental. Luego, el objetivo 2, que la necesidad de garantizar el diálogo y concertación preventivos para la construcción de una cultura de una paz social, en donde lo que se busca es lograr una gestión ambiental anticipada, preventiva y dialogante en actividades productivas como mecanismos para contribuir a la paz social. Aquí quiero destacar elementos como, por ejemplo, la creación del Sistema Nacional de Políticas Interculturales, el desarrollo de un protocolo de intervención estratégico temprano del Estado y que permite efectivamente de manera anticipada resolver carencias sociales largamente postergadas. Se ha creado recientemente la Comisión Multisectorial encargada del seguimiento de la aplicación del derecho a la consulta. La siguiente, dentro del eje del Estado soberano y garantía de derechos está también la necesidad de mejorar el desempeño del Estado en la gestión y regulación ambiental. Hay un compromiso de la creación de el primer informe de desempeño ambiental peruano en base a los criterios y metodología de la OCDE. A nivel de la región de América Latina solamente Chile y México lo tienen. La siguiente. Vamos a ir avanzando. La siguiente.
la necesidad de que esta regulación esté acompañada de un desarrollo de capacidades de gestión ambiental, con la finalidad de tener entonces un servicio público ambiental y promover una beca ambiental que asegure entonces operadores adecuadamente formados, la siguiente, especializados. En el eje estratégico sobre mejora en la calidad de vida con ambiente sano está un conjunto de nuevas normas que apuntan a modernizar y hacer más eficaz este tema en materia de gestión de residuos peligrosos, en materia de aire limpio. Hay un programa de mejoramiento de calidad del aire ahora en 30 capitales de provincia, la siguiente. En todo esto además aparece como cuestión prioritaria la necesidad de garantizar el acceso y calidad del agua, el derecho humano al agua y la política estratégica nacional de recursos hídricos es una prioridad en el tema de la compatibilización del aprovechamiento armonioso de los recursos naturales, la siguiente. Dentro de este tema está la promoción de inversiones sostenibles. El gobierno ha creado ya, ese es un resultado importante, un organismo especializado para revisar y aprobar adecuadamente los estudios de impacto ambiental de los proyectos de inversión públicos privados, y hay un conjunto de instrumentos de gestión ambiental que igualmente están actualizándose o completándose, como por ejemplo los estándares de calidad ambiental del suelo inexistentes, actualización de una serie de disposiciones que tienen más de 6, 8, 10 años de vigentes. La siguiente. Luego, la necesidad de gestionar el territorio y mecanismos para compatibilizar actividades productivas. Acá está en marcha con el Acuerdo Nacional de Política de Estado sobre Ordenamiento del Territorio. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Vamos a dejar la cuestión del cambio climático, cuestión relevante en nuestro país, para destacar 2 puntos. Entonces, la creación del Servicio Nacional de Certificaciones Ambientales, que forma parte del CEIA y del CINEFA, que es el tema de fiscalización ambiental. Es decir, cómo revisar bien y cómo fiscalizar bien las actividades de inversión. La siguiente. Esto ya es una realidad, ha sido creado por ley el 20 de diciembre del año pasado. La siguiente. Y que con eso el país ya se ubica en las instituciones que se encargan de revisar ya de segunda generación. La siguiente, con una especializada, había todo un proceso largo de 22 años en esta materia y que finalmente hoy día estamos ya a puertas de tener una entidad que genere más confianza y que supere consideraciones como el tema de evitar que haya juez y parte, el tema de desconfianza sobre certificación ambiental. La siguiente. Y revisará y aprobará los estudios de impacto ambiental detallados. La siguiente, hay un proceso que no es hoy día que se hace cargo, sino un proceso gradual que pasa por la creación de capacidades de esta nueva entidad. El fortalecimiento de la fiscalización ambiental, aquí ha habido además medidas importantes en los últimos 5 meses, en que dan cuenta de que en primer lugar una mayor presencia de esta función en las provincias en donde hay necesidad. Hay una mayor celeridad en la tramitación de los procedimientos porque había una demora excesiva que generó una sensación como de impunidad respecto a las infracciones ambientales. Hay una mayor transparencia y difusión de fiscalización ambiental y mayor predictibilidad en la actuación de los organismos resolutivos. Hay una serie de directivas específicas en esta materia. Hay una adecuada regulación. No se mueva tanto, por favor, gracias. Una adecuada regulación de supervisión directa y fortalecimiento de las actividades de prevención. Hay la posibilidad hoy día que la entidad fiscalizadora dicte medidas preventivas y de carácter particular, de tal manera de que mientras se tenga la decisión final, se pueda corregir y establecer medidas correctivas respecto a los hallazgos encontrados. La siguiente. Se está dotando de recursos a esa entidad. Hoy día, sabemos que esta entidad tiene apenas 4 años, recibió la función de fiscalización ambiental, pero sin recursos. Una cuota del aporte regulatorio de la entidad que antes se encargaba de estas cosas ha sido transferido a la OEFA con la ley de presupuesto de este año. Y además hay un conjunto de nuevas propuestas normativas que están en marcha. Así como también, la siguiente, por favor. Ya el proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros, con esto acabo, señor presidente, el número 1815, que está en debate en el Congreso de la República. El próximo martes hay una decisión de Comisión de Ambiente del Congreso que va a ver este proyecto, la siguiente, y que básicamente son 3 aspectos. Un libre acceso público a información técnica objetiva resultante de la toma de muestras, análisis y monitoreos. Las multas se incrementan de 10.000 OITs tributarias, que es la unidad de referencia, a 30.000 OITs.
Y la fiscalización ambiental además da a comprender las actividades informales, que es una de las principales causas de degradación ambiental también en el país, como que está la ilegal de bosques, el tema de la minería ilegal, etcétera. Hay otros mecanismos de reforma que apuntan no solamente a la parte punitiva, sino a incentivos, que no voy a entrar a detallar ahora, y que finalmente esto se vincula con también medidas ya aprobadas como educación ambiental, que nos parece fundamental, tanto la formal como informal, para mejorar la cultura ambiental en nuestro país. Esto se ha aprobado con el Ministerio de Educación, con participación del conjunto de sectores, y que apuntamos, en consecuencia, señor presidente, a que la siguiente estén en conjunto de elementos que están en la agenda ambiental. Les he dejado a ustedes materiales. Esto refleja ya el conjunto de metas en cada uno de los sectores, con sus responsables indicadores específicos, con lo cual pretendemos involucrar y comprometer a Estado de sociedad en el desarrollo o en el mejoramiento del desempeño ambiental peruano. Esto acaba de ser aprobado hace un mes, esto en realidad acaba de salir de imprenta, ustedes son los primeros fuera del país que disponen de ese material y que establece entonces responsabilidades en cada nivel gerencial dentro del Estado y también de la sociedad. Muchas gracias por el tiempo. Gracias a la delegación del Estado por su presentación. Le cederíamos el uso de la palabra a la digna representación de las organizaciones de la sociedad civil participantes. En particular saludo a doña Rocío Silva Santiesteban, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú, y rogaría que los demás miembros de la participantes también se vayan identificando. Adelante. Buenos días, saludo a los honorables comisionados y a la Secretaría Técnica Adjunta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y así como a los representantes del ilustre Estado peruano. Nosotros somos, quien usted ha mencionado, señor presidente, Mirta Vázquez de Grufides, David Velasco de FEDEPAZ, Gloria Cano de APRODE y el ingeniero Pablo Sánchez de Grufides. Los cuatro primeros vamos a tomar la palabra. Cada quien va a mencionar el tema sobre el cual comentará, ¿no? Personalmente yo voy a hablar sobre el Plan Nacional de Derechos Humanos. En efecto, creo que la intención que ha mencionado la señora ministra es buena, en el sentido en que se ha tenido la propuesta de que el Plan Nacional de Derechos Humanos no sea como el plan anterior, que fue un plan bastante bueno, sin indicadores, y que no se pudo concretar y no pudo ser efectivo. En ese sentido, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, así como otras instituciones de la sociedad civil, han estado muy cercanas del proceso, han acompañado el proceso, han formado parte del equipo central de trabajo del Consejo Nacional de Derechos Humanos junto con otras instituciones. Hemos participado y hemos apoyado los talleres que se han llevado a cabo en todo el Perú. Se han realizado 19 audiencias en todo el Perú y la coordinadora ha dado su apoyo logístico inclusive, ¿no? Y en efecto también hemos estado muy atentos de los documentos, de los borradores, del documento que hizo la Universidad Católica, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Católica, así como de otro documento que propuso el consultor Javier Mujica. Lamentablemente, en un momento determinado se produce un impasse con el documento oficial cuando se elaboró el anteproyecto en el Viceministerio de Derechos Humanos. ¿Y qué sucedió? Sucedió que después nosotros recibimos un documento que era muy diferente del documento que se había estado produciendo en el acompañamiento que tuvimos. Este documento nos llegó antes del día 4 de diciembre, cuando tuvimos una reunión del Consejo Nacional de Derechos Humanos, y en esa reunión nosotros ya habíamos hecho un análisis del documento y nosotros les pusimos al Estado peruano que considerábamos que ese documento no cumplía con las expectativas que se habían levantado durante todo el proceso, que fue un proceso muy largo, ¿no? Nosotros tenemos una versión al 30 de enero, que es lo que nos hizo llegar el nuevo secretario técnico del Consejo Nacional de Derechos Humanos, el doctor Roger Rodríguez, y sobre esa versión es la que yo me voy a pronunciar, ¿no? En primer lugar, ¿cuáles serían nuestras observaciones? El documento recoge una propuesta de la OEA sobre lineamientos
para formulación de indicadores en derechos humanos. Este documento de la OEA plantea tres tipos de indicadores: indicadores de estructura, indicadores de proceso e indicadores de impacto. El Plan Nacional de Derechos Humanos solo recoge indicadores de impacto. Y en relación a población adulta mayor, afroperuana y LGTB, en la medida en que no hay información estadística completa, propone que se planteen indicadores de producto, que es un nuevo tipo de indicador que no está en los lineamientos de la OEA, ¿no? El plan, además, lamentablemente, deja atrás el diagnóstico que realizó el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Católica y más bien se basa en indicadores sectoriales de planes sectoriales que ya han sido aprobados, lo cual nos parece positivo, pero digamos, no era hacia el punto que nosotros estábamos planteando, ¿no? Entonces, en ese sentido, el plan no expresa una decisión política que respondería al proceso en el cual participamos y que demoró casi un año, ¿no? Asimismo, muestra ciertas inconsistencias metodológicas. Por ejemplo, carece de un objetivo general, no existe una narración estratégica, entre los objetivos y las actividades no se plantean resultados, no se establecen indicadores de cumplimiento de objetivos, solo impacto, como ya lo mencioné. La línea de base de los indicadores no recoge los resultados de un diagnóstico, sino elementos dispersos de situaciones descontextualizadas porque recoge los planes sectoriales. Y al seleccionar indicadores de impacto, deja los indicadores de estructura, que son los indicadores que miden cambios institucionales y cambios normativos. En relación con el tema de fondo, se eliminó, por ejemplo, el objetivo estratégico número 2 de la propuesta anterior, que recogía la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y todos sus resultados, excepto los referidos a reparaciones. En el lineamiento estratégico 2, que es incrementar la cultura de derechos humanos, se reducen a una serie de actividades del Ministerio del Interior y, por ejemplo, les diré, por ejemplo, que uno de los indicadores sería que en los centros de la Policía Nacional, centros de educación de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, se tendrían que, digamos, el 50% de los egresados tendrían que tener una nota probatoria y ese ya sería un indicador, pero a nosotros nos parece que este indicador no se apropia, digamos, con el espíritu de un Plan Nacional de Derechos Humanos. Asimismo, en el plan se obvian algunos problemas de pueblos indígenas y políticas orgánicas sobre derechos sexuales y reproductivos. Sí incluye algunos elementos como, por ejemplo, cierta propuesta del protocolo de aborto terapéutico, aunque nosotros no tenemos la última versión del plan, no sabemos si ese tema ha sido retirado o no. Y en relación con el tema de educación, más allá de lo del plan, el Estado peruano no ha tomado todavía ninguna decisión respecto a la implementación del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos, del Plan Mundial de Educación en Derechos Humanos, que ya está en otros países en su tercera etapa, ¿no? Y tampoco ha, digamos, implementado la Ley de Educación en Derechos Humanos, que data del año 2002, de mayo del 2002. Por último, consideramos que sí nos parece bastante positivo el planteamiento de las becas para reparaciones. Sin embargo, hay un documento de la Defensoría del Pueblo que ha salido en diciembre del 2012 y que plantea, por ejemplo, que se han excluido a un buen grupo de beneficiarios de esa beca, que serían todas aquellas personas que fueron víctimas de desplazamiento por la violencia política, ¿no? Bueno, y yo dejo a mi compañera Mirta Vázquez para que continúe con el tema que le toca. Honorables comisionados, miembros del ilustre Estado peruano. Quisiera referirme a un punto fundamental, que es el tema de medio ambiente, que generalmente en nuestro país está generando los mayores conflictos y posiblemente las mayores coaliciones o colisiones con el tema de derechos humanos.
Yo saludo los esfuerzos que se están haciendo en reformas de medio ambiente y creo que esto es un intento que se viene haciendo desde gobiernos atrás, y lo ha mencionado el viceministro, con la creación del CONAN, el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, y luego el MINAN, luego se incorporaron algunas oficinas como la UEFA, el CERNAN, existe CAR, existe CAN en nuestro país, y sin embargo somos uno de los países que reporta más conflictos socioambientales que chocan directamente con los temas de derechos humanos. Una de las importantes reformas que efectivamente el gobierno está haciendo es la creación del SENACE, que es este sistema nuevo de certificación medioambiental. Sin embargo, nosotros como sociedad civil hemos presentado nuestras observaciones porque, considerando que la reforma es importante, creemos que el SENACE no se puede aprobar sin las recomendaciones que la sociedad civil ha expresado. Tenemos como observación de que el SENACE, pese a que se dice que genera una nueva administración sobre el sistema del estudio de impacto ambiental, de la lectura de la norma vemos que esto no es así. Simplemente la administración del sistema de LEIA pasa al Ministerio de Medio Ambiente, pero solamente en las etapas de revisión y aprobación, no así en las etapas previas, y eso nos parece un asunto preocupante. Por otro lado, vemos que el SENACE también estipula que hay proyectos estratégicos o megaproyectos de desarrollo estratégico que pueden ser una excepción y que pueden seguir siendo aprobados por los sectores del Estado. También tenemos en la ley del SENACE que básicamente los sectores siguen teniendo la facultad de revisar y aprobar estudios de impacto ambiental semidetallados, que son de proyectos más pequeños, pero que sí nos parece que son elementos fundamentales que deberían pasar al Ministerio de Medio Ambiente en su totalidad. En el SENACE vemos que se ha implementado un consejo directivo que está conformado por varios sectores productivos, incluso la vicepresidencia está en el Ministerio de Economía, lo cual nos preocupa respecto al tema de la independencia. Hay un tema de gradualidad de aplicación de este sistema, pero no se especifican plazos, y eso es un asunto que también nos preocupa fuertemente. No se ha construido tampoco, y eso es un asunto que hay que tomarlo en serio, que no tiene un enfoque descentralizador, y conocemos que los últimos conflictos socioambientales básicamente es por el tema de la falta de competencia de gobiernos regionales y locales. El tema de la consulta previa, también ausente para la aprobación de los estudios de impacto ambiental, es un tema medular. Creemos que se pueden hacer varios esfuerzos y modificación de normas, pero creo que hay que tomar en cuenta que hay reformas profundas que hay que tomar en cuenta. Tenemos que caminar hacia la constitución de la autoridad independiente si queremos superar la serie de conflictos que tenemos en este momento. Los sectores no pueden quedar con la atribución de ser juez y parte en la aprobación de estudios de impacto ambiental que generan tantos conflictos. Un tema fundamental que las poblaciones están reclamando es el tema de la ley de ordenamiento territorial, que el Ministerio tampoco lo está mirando con prioridad. Y creemos que tenemos que transitar a un modelo de crecimiento económico que, en lugar de amenazar nuestra biodiversidad y el agua en particular, utilice de manera racional nuestros recursos, y ese lamentablemente no es el modelo extractivista. Muy brevemente, para algunas apuntes con respecto al tema de reparaciones con la venia de la Comisión y del Ilustrado Estado peruano, es que, si bien es cierto, nosotros saludamos el hecho que el Estado haya propuesto un mejor presupuesto para poder cumplir con las reparaciones económicas a las víctimas de la violencia. Sin embargo, creemos que las víctimas necesitan ser escuchadas. Ellos han planteado innumerables veces ante el Ejecutivo unos cuestionamientos al Plan Integral de Reparación, y en el mismo sentido de que estas reparaciones económicas las consideraban y las consideran un tanto mínimas. Sabemos que las reparaciones económicas se dan, por ejemplo, a los padres en una cantidad de 10.000 soles,
pero 5.000 para el papá y 5.000 para la mamá. Son personas que llevan años y de años esperando justicia, esperando reparación, esperando verdad, y cuando fallece alguna de los miembros de la familia, es decir, el esposo o la esposa, esa parte del dinero, los 5.000 soles que les correspondía a uno de ellos, no es heredable. Por lo tanto, se pierde. Y en su mayoría, en muchos de los casos, mejor dicho, incluso ambos padres han fallecido y por lo tanto ese dinero se revierte al Estado y no puede ser otorgado a ningún miembro de la familia. Y saludamos el hecho también que el Estado haya tomado iniciativa de hacer ceremonias de reivindicación a las víctimas. Sin embargo, las víctimas no solamente son las que ocasionó la organización demencial como Sendero Luminoso. Hay víctimas de parte del Estado que también están esperando una reivindicación, no solamente por su dolor, sino a su dignidad. Señor presidente, solamente para señalar dos temas muy puntuales y no abusar de las consideraciones de la Comisión en cuanto al tiempo. Queríamos referirnos primero al tema del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura. Este mecanismo, la creación de este mecanismo es una obligación internacional del Estado desde hace varios años ya, y se vino discutiendo efectivamente al interior del Estado, al interior del Consejo Nacional de Derechos Humanos, que forma parte del Ministerio de Justicia, el tema, con la participación activa de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que tiene un representante en dicho Consejo. Sin embargo, desde el 2010 que se mandó la propuesta para ser discutida en la presidencia, en el seno de la presidencia del Consejo de Ministros, hasta la fecha no se ha discutido y no se ha enviado el proyecto de ley al Congreso para su debate público a nivel del órgano correspondiente para aprobarlo a través de una ley. Sí existe una propuesta legislativa de parte de una congresista de oposición que es precisamente presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, creo que así se llama la comisión congresal, pero respecto del Estado, ahí todavía hay una omisión y no hay una evidencia clara de voluntad política para la creación de este mecanismo, a pesar de que el Estado lo ha presentado como un avance en la instancia en el contexto del examen periódico universal de Naciones Unidas en noviembre del año pasado. Y el otro punto concreto que queremos mencionar es que también hay una omisión por parte del Estado con relación a la creación de la base de datos en los temas de consulta previa respecto a los pueblos susceptibles a ser consultados. Hay un compromiso que el propio Estado se puso de entregar esa base de datos, hacer pública esa base de datos, o tener la lista ya en junio del año 2012 y hasta la fecha no existe. El fin de semana pasado, la Defensoría del Pueblo se ha visto obligado a exhortar al Estado para que esa base de datos se cree, y esa ha sido una de las consecuencias o una de las razones, por las cuales, por ejemplo, la primera consulta que estaba organizando el Estado con relación a un proyecto sobre hidrocarburos en la zona de selva peruana no se ha podido llevar a cabo, que está relacionado con los lotes 1A, 1B. Gracias. Muchas gracias a la representación de las organizaciones de la sociedad civil. Participantes, en mi calidad de relator para Perú, deseo expresar, saludar la emisión del nuevo Plan Nacional de Derechos Humanos y que el mismo venga acompañado de la suficiencia presupuestal correspondiente, así como las políticas públicas que se están promoviendo relacionadas con la protección del medio ambiente. Y bien me quiero consultarle al Estado del Perú cuáles serían los mecanismos, si acaso, que han implementado para recibir también los aportes y retroalimentación por parte de la sociedad civil. Advierto que se ha mencionado que han participado, pero que quizás hubo alguna, hacia el final ya no se dio este aspecto. Entonces sería la consulta y también a reserva de después ver toda esta información que nos hacen el favor de aportar con mayor detenimiento, sí quisiera consultar si algunas de las políticas señaladas están dirigidas en materia de actividades extractivas y lo relativo a la comisión multisectorial que se ha mencionado para fortalecer la fiscalización ambiental y la prevención de daños a que se ha hecho referencia. Consultaría ambas partes de qué
políticas y en particular al Estado de qué políticas o acciones concretas existirían en materia de reparación del daño ambiental. Hemos escuchado la referencia y la bienvenida al Plan Integral de Reparaciones, pero también quisiera que en su oportunidad el Estado nos proporcionara mayor información relacionada con en materia de reparación del daño ambiental causado y las garantías de no repetición con motivo de programas de carácter extractivo. Tendría el uso de la palabra la comisionada Daina Shelton. Thank you. I will be speaking English if you want to use your headphones. Thank you. Okay. Thank you. You could not have picked topics that I'm more interested in than the ones that have come up in this hearing, so I'm very grateful to the state and to civil society for coming. For Senora Rivas, I was in Lima when the name was changed and the organization of the Ministry of Justice to include human rights, and I think it's a very important advance. So I'm pleased to recognize that here. I have a couple of questions with regard to the Comprehensive Reparations Program. One is where I can get more information. Do you have a website or an annual report that I could read? Because I'm very interested in getting as much information as possible about this. And two questions that I'd like to ask. One is, I know that this follows up on the Truth Commission and other efforts to deal with the past. And I'm wondering if, as part of the reparations program, there is any mechanism to continue to compile the stories of the victims and the families, to archive all of what has happened. And secondly, I was wondering whether there have been any changes in the law insofar as those who are excluded from claiming reparations. Because we were given information in a past hearing about those who were involved in committing crimes, but also their families not being eligible for any form of reparations. And I'm glad to hear about the education program. I've done several training programs in Peru, and there's always a huge turnout for them, so that's wonderful. I know we're short on time, but I have so many questions about the environment. As you know, the UN Human Rights Council has appointed an independent expert on human rights and the environment. I've been working with him, and so many of my questions come out of those meetings. First, I know you have a constitutional right to a safe and healthy environment. Is that justiciable? Can individuals sue directly under the constitutional guarantee? Secondly, the environmental impact assessments that are done in advance of projects, who approves them? Is it the Ministry of Environment? Is it the Ministry of Mines? Who's involved in that? I noticed in your program you've made water a priority. What do you do with competing water claims? Do individuals have priority for drinking water and sanitation when there may be limited amounts of water? Is it a priority that's given over, say, industrial and agricultural uses? And what kinds of impacts are climate change having, particularly in the Andean region with the melting glaciers and so on? Some months ago, I received a copy of a draft law on prior consultation. Has that been approved? Or is that still in the Congress? In terms of mining activities, I'll go very quickly. In terms of mining activities, is there a prohibition of particular hazardous substances like the use of mercury or cyanide in the mining? And does that apply to the informal sector as well? And like the President, I'm very concerned about the implementation of reparations, particularly for harm that has been caused by the private sector, where foreign investors, for example, may have left. And I wonder if you have any
update on the La Roya or the Huanchor case, San Mateo Huanchor cases in that regard. And I'll stop there. I have more questions, but I can't get them all in right now. Bien. Gracias, comisionada. La comisionada vicepresidenta Rosa María Ortiz. Muchas gracias. Yo también al agradecer la presencia y la presentación de las dignas representantes del ilustre Estado de Perú y de la sociedad civil peruana. Quisiera referirme solo en una pregunta en relación a un tema que aquí no se ha tocado hoy, pero ante el Plan Nacional de Derechos Humanos me interesa resaltar que es el sistema de protección integral de la niñez y adolescencia. Y quería decirle, señora ministra, que Perú, después de la aprobación de la Convención de Derechos Humanos, fue una referencia fundamental para toda la región en su sistema de protección integral y la creación de demunas que sirvieron de ejemplo para toda la región. Sin embargo, después, por avatares de la historia, eso fue debilitándose y me interesa saber si en el Plan de Derechos Humanos está la idea de recuperar una instancia fortalecida como cabeza del sistema, una instancia que no haga atención directa a los niños, sino, como usted bien lo dijo, haga lo más difícil, que es articular a todas las instituciones del Estado y de la sociedad civil, que es lo que va a recuperar la fuerza del sistema de protección integral. Solo quería saber si eso está en los planes. Gracias. Gracias, comisionada. Hemos rebasado el tiempo destinado para esta audiencia, por razón por la cual solo podríamos contar con 3 minutos en este momento, pero es claro que nosotros estaríamos muy atentos a recibir cualquier información adicional por escrito que se sirvan proporcionar tanto el Estado como las organizaciones de la sociedad civil. Por favor, tiene la palabra, señora ministra. Muchísimas gracias, señor presidente. Yo voy a tomar un minuto y le voy a hacer la palabra para los temas medioambientales al viceministro. Rápidamente, en cuanto a los mecanismos, en su pregunta, que es lo que a la señora Daina Shelton le voy a tener que responder por escrito. ¿Cuáles son los mecanismos para la participación de la sociedad civil? Mire, tal como hemos conversado incluso con la sociedad civil con respecto a este tema, a la hora de hacer un plan ejecutable, es decir, un plan financiado para el quinquenio, hay temas que inevitablemente se van a quedar fuera. Pero nosotros lo que hemos planteado es que esos temas no van a ser olvidados, al contrario, esos temas deben ser debatidos. Y nosotros tenemos una propuesta que todos aquellos temas que fueron incluidos, digamos, en este plan que se hizo con el mecanismo participativo del cual ya se habló y no voy a mencionar más, que puedan quedarse fuera porque no van a ser asumidos para ser ejecutados en el quinquenio, deben ser debatidos, porque son de interés de la sociedad, son del interés del Estado y son del interés también del gobierno, debatirlos. Entonces, ese es el mecanismo que nosotros creemos que se debe fortalecer para que las instituciones se fortalezcan. La democracia es eso. Entonces, tenemos que escuchar los distintos puntos de vista porque los intereses de los distintos colectivos están ahí. No necesariamente son asumidos por el Ejecutivo para ejecutarlos en un periodo determinado, pero existen y creemos que deben ser el mecanismo que nosotros estamos pensando es llevar esto al debate nacional a través de distintas formas que habrán para hacerlo. En breve, yo le puedo dar más detalles después. Con respecto al tema de reparaciones, las reparaciones son aquellas reparaciones para víctimas de la violencia y de alguna manera contesto también alguna de las preguntas que ha hecho la comisionada Daina Shelton. La reparación no se ha incluido a aquellas personas que han sido partícipes directas de violencia de uno u otro lado. Y le cedo la palabra al viceministro con el compromiso de responderle por escrito todo este tema. Gracias, ministra. Señor presidente, comisionados, señores representantes de los peticionarios. Efectivamente, los problemas que ustedes han priorizado tienen que ver con cómo
encaminar efectivamente el manejo de los pasivos ambientales y las reparaciones que correspondan es un reflejo de lo que he mencionado, es decir, la necesidad de tener una regulación ambiental efectiva que corrija esas situaciones del pasado. Y que para ello, en particular en relación con los pasivos, en el caso minero e hidrocarburos, que son los más relevantes, aunque no solamente están ubicados ahí, que más o menos suman alrededor de 15.000 pasivos. No necesariamente todos son sitios contaminados, en total entre pasivos, hidrocarburos y mineros. Tenemos lo siguiente. En primer lugar, ya el Ministerio de Ambiente se ha hecho cargo de los inventarios, los pasivos ambientales de hidrocarburos. El inventario está culminándose y las acciones al respecto lo mismo. Esto va a estar en manos del organismo de evaluación y fiscalización ambiental. Eso ya está definido, salió la norma hace apenas un mes. En segundo lugar, está el tema de que existe dentro de eso prioridades. Aquellos pasivos, sitios contaminados en donde hay mayor presencia de factores contaminantes, arsénico, etcétera, mercurio, y así como mayor exposición de personas, esto está siendo priorizado. Tenemos intervención, además, de un diálogo con experiencias en México, experiencias en Alemania y con organizaciones civil como Black Smith, en donde estamos efectivamente realizando inventarios y acciones específicas en estas áreas prioritarias. Lo mismo en hidrocarburos. Y para evitar que ocurra más, en primer lugar, no está las disposiciones referidas a los planes de cierre. Hay regulación muy específica, además, que tiene que dar garantías financieras y técnicas desde el inicio de las operaciones nuevas, de tal manera que situaciones como las que he descrito no se repitan. Esta regulación no existe en otros países de la región. Y que en ese punto, efectivamente, en el área de minería ilegal, en los últimos meses, el Gobierno ha dado disposiciones muy importantes para asegurar no solamente el proceso de formalización a cerca de 70.000 mineros pequeños artesanales, sino además también acciones vinculadas a interdicción. Hoy día ya está tipificado como delito la extracción ilegal de recursos y es un agravante si es que además contamina el ambiente y afecta la salud de las personas. Junto con ello, las acciones de rehabilitación de aquellas áreas afectadas, para lo cual se está invirtiendo, sobre todo en las áreas que están muy cercanas a las áreas protegidas, que son no menos de 5 o 6, y así como también en donde hay población muy expuesta y que se estiman solamente en Madre de Dios, que es este departamento que está en la frontera con Brasil y Bolivia, cerca de 40 toneladas al año. Para que tengamos una dimensión del tema, Minamata, en donde además recientemente se va a firmar el convenio para la erradicación del mercurio en Minamata, Japón, a fines de este año, y que generó toda esa alerta mundial al inicio del siglo pasado, fueron 30 toneladas en cerca de 30 años. Estamos hablando de 40 toneladas en un año. Frente a eso es que la interdicción y rehabilitación está en marcha. Y junto con ello también, efectivamente, las acciones de generación de economía ilegal, porque supone esto más cerca de $2.000 millones al año. Quiero terminar diciendo que todo el tema de las reformas que están en marcha incluyen aspectos no solamente de creación de nuevos organismos, sino también de mejoramiento del desempeño en lo que es la revisión adecuada de los estudios de impacto ambiental. Y de esto va a estar a cargo justamente el SENACE como entidad especializada, asimismo el Ministerio del Ambiente como entidad rectora del CEIA. Justamente hoy día son los ministerios de los sectores productivos los encargados de revisar y aprobar los estudios de impacto ambiental. Una vez que el SENACE cumpla con las condiciones que estimamos que sea entre 1 año y 2 años, conforme se transfiera a los sectores, será el Ministerio del Ambiente la entidad encargada de la revisión y aprobación de los estudios de impacto ambiental. Hay varios otros puntos que usted, pero con gusto, por cierto, vamos a responder por escrito a sus inquietudes. Muchas gracias, señor presidente, por su consideración. Sí, no, muchas gracias a las dignas representaciones del ilustre Estado del Perú y de las organizaciones de la sociedad civil por su importante participación. Es información relevante y significativa para la Comisión Interamericana y estaremos atentos a cualquier información complementaria en el entendido de que la propia Comisión continuará dándole seguimiento a la situación de los derechos humanos en el Perú. Muchas gracias.